¿Cómo están todos? Muy buenos días. Mi nombre es Paulina Prieto, yo soy representante del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México y el tema que vamos a platicar el día de hoy es si es un buen momento para adquirir una vivienda, que es una pregunta que me han hecho últimamente muy frecuentemente. Entonces, ahorita responderemos pues muchas de las preguntas que ustedes tengan. Si quieren, al final de la presentación abrimos un espacio para preguntas y respuestas para ir contestando las preguntas que se vayan generando a lo largo de la presentación. Y déjenme empezar con esta frase que la verdad es que me encantó cuando la escuché por primera vez. Es una frase que dijo la representante Leilani Farah, la representante de la vivienda de la ONU, que dice que la vivienda está en la vanguardia de la batalla contra el coronavirus. Tener una morada nunca ha sido más que hoy una cuestión de vida o muerte. Y es que es así, ¿no? La verdad es que este tema del home office pues nos ha invitado, o más bien nos ha obligado a todos a estar en nuestras casas, trabajando en nuestras casas. Nuestras casas se han vuelto pues nuestra oficina, en los que tenemos hijos, la guardería de nuestros hijos o la escuela de nuestros hijos, en fin, se ha vuelto crítico y creo que hoy más que nunca, pues todos los actores que participamos en que las familias y las personas en México puedan tener una vivienda, debemos de estar alertas y apoyar este sector. Déjenme platicarles un poquito de historia. La última crisis, digamos, que interrumpió el otorgamiento de crédito a la vivienda fue la crisis de 1995, la que se conoció como la crisis del tequila. Y 5 años después, la banca regresa a otorgar créditos hipotecarios en el año 2000. ¿Qué ha pasado después de 20 años? Y esa es un poquito la historia para que veamos por qué pues hoy, o contestemos algunas de las preguntas de si el por qué hoy, si es o no un buen momento para adquirir una vivienda. Esta es la evolución de la cartera hipotecaria y su morosidad. Y ahí marco 3 crecimientos compuestos, simplemente porque quiero marcar en el tiempo y hacer alguna referencia de la resiliencia de los portafolios hipotecarios. Miren, después del año 95, la siguiente crisis que vivimos fue la del año 2008-2009, la crisis que fue precisamente una crisis hipotecaria que surgió primeramente en Estados Unidos y evidentemente impactó la economía global. Digamos, del 2007 para el 2009 tuvimos un crecimiento del 6.5 en el portafolio hipotecario. Luego la siguiente crisis, digamos que no fue tan sonada porque en realidad impactó más al sector de la vivienda que a otros, fue la crisis del 2013. En el 2013, ¿qué sucedió? Pues la quiebra de las SOFOLES y de algunas vivienderas, ¿no? Y a partir de ahí las SOFOLES pues dejan de otorgar créditos hipotecarios. A partir del 2008, que fue la crisis financiera provocada por Estados Unidos, al 2013, aún así, el portafolio hipotecario siguió creciendo a ritmos del 7%. Y luego, del 2013, que fue esa crisis, a la fecha, el portafolio ha tenido un crecimiento del 6.5%. Lo que nos muestra esto es que la consistencia del portafolio hipotecario en los últimos 20 años, les podría decir, aquí nada más marcamos 13, pero en los últimos 20 años ha sido consistencia, ha sido muy consistente. El portafolio, la cartera hipotecaria ya vale más de 2.7 mil millones de pesos, ¿no? Prácticamente se divide entre el Infonavit, donde sigue teniendo el portafolio más relevante, después continúa la banca comercial, posteriormente el Fobiste y Sociedad Hipotecaria Federal, lo marcamos ahí, que tiene prácticamente el portafolio justamente de las SOFOMES. Y lo que es relevante destacar aquí no solo es los crecimientos sostenidos que ha tenido y la resiliencia del portafolio hipotecario, sino los índices de morosidad que hemos enfrentado durante estos periodos. Y ahí otra vez marcando la crisis, efectivamente sí hubo un incremento, digamos, del 2007 al 2009, más o menos de 1.2%, de 4.7 subió a 5.9. A partir de ahí
se mantuvo, perdón, bastante estable hasta el 2013, ¿no? Que más o menos incrementó a 6.3 y luego, posteriormente, el portafolio, perdón, les estoy leyendo el del Infonavit, y de ahí el portafolio pues, se mantuvo prácticamente estable y luego unas reglas contables hacen también que se eleve la cartera del Infonavit. Luego, pasando a la morosidad de la banca también se ha mostrado con una morosidad muy consistente, pasando del 3.1 al 4.6, al 2009, que también tuvo un incremento únicamente de 50 puntos básicos. A partir de ahí, prácticamente se ha mantenido muy estable hasta el año 2020. Y la del Fobiste, pues inclusive ha sido una morosidad que ha venido un poco hacia la baja, ¿no? Ahí tiene una tendencia un poco distinta a la que muestra la de la banca comercial y la del Infonavit. Entonces, lo que nos muestra esto es que, digamos, el portafolio es resiliente y la originación y los portafolios son de muy buena calidad, lo que nos permite a todos los actores poder seguir ofertando créditos hacia adelante. En la siguiente lámina vemos cómo se distribuye precisamente este portafolio de 2.7 mil millones de pesos y prácticamente el 54% lo tiene el Infonavit, como les mencionaba, es el portafolio más relevante, el 9% el Fobiste, y ya los bancos representamos el 35%, con casi pues ya un billón o 1.000 de millones de pesos, 940 mil millones de pesos es lo que pesa hoy o lo que vale hoy la cartera hipotecaria bancaria, y se distribuye de la siguiente manera, donde el jugador más relevante es BBVA, luego Banorte, Santander, Scotiabank, HSBC, Banamex y otros. Y en este periodo de 20 años, ya casi 7 millones de familias han adquirido una casa con un crédito hipotecario a través, insisto, de los diferentes jugadores, ya sea la banca, el Infonavit o el Fobiste. Y así como se compone la originación hipotecaria, y aquí es donde vamos a empezar a ver qué es lo que ha pasado, cómo ha pegado esta pandemia en la originación hipotecaria. Estas son cifras de mayo exclusivamente, ahorita vamos a ver la originación acumulada del 2020, pero estas son cifras exclusivamente del mes de mayo del 2020. Y efectivamente, si vemos y comparamos el mayo del 2019 contra el mayo del 2020, en total, todos los jugadores nos hemos caído 30%, casi 31%. Los bancos hemos tenido una caída importante, casi del 41%. Y en monto financiado es un poquito menor, nos hemos caído 29.7% y los bancos nos hemos caído casi 33%. El crédito de promedio sigue creciendo, más o menos a los mismos ritmos. Creció de mayo del 2019 a mayo del 2020, 13.5%. Entonces, en realidad, sí vimos un impacto, digamos, en la originación de mayo, como también se observó en abril. En abril fue un poco menor, apenas empezaba la pandemia. Y se debe a varias cosas. En nuestro caso, lo que hicimos fue prácticamente irnos muy hacia la fuente, es decir, hacia el cliente, y un poquito para evaluar qué era lo que estaba viendo. Y efectivamente lo que encontramos es que había clientes que no se estaban decidiendo a tomar tomar el crédito hipotecario justamente por la incertidumbre de lo que pudiese pasar en los siguientes meses. Más allá de la propia demanda, y lo digo así porque prácticamente pues lo que los bancos originamos en los meses de abril y mayo, pues normalmente no son clientes que llegan en abril o en mayo, sino son clientes que nos llegan a los bancos en diciembre, enero, que pues prácticamente es previo a la pandemia. Entonces, ¿qué fue prácticamente lo que impactó? Pues sí, evidentemente la incertidumbre de lo que pudiese pasar hacia adelante.
Esto es lo que ha pasado si ya hablamos de toda la originación acumulada enero-mayo de 2020 comparado el mismo periodo contra el 2019 y efectivamente vemos una caída del 11.8%. El único que crece en número de créditos es el FOBISTE versus el año pasado. Los bancos nos caemos 18.5% y en monto financiado nos caemos en total todo el sistema 7.7% y los bancos en particular nos caemos casi 11%. Igual, el crédito promedio ha tenido un crecimiento en este mismo periodo. Entonces, prácticamente yo les diría hacia adelante ya se ve, digamos, una originación más consistente, ¿no? Veremos qué pasa con las cifras de junio. Y es que no es menor, ¿no? No es menor lo que ha pasado con la pandemia y evidentemente pues el cliente y la incertidumbre del cliente pues tiene fundamentos, ¿no? Ya después de que hemos visto las cifras reportadas del IMSS con más de 1 millón de pérdida de empleo y pues una caída en el Producto Interno Bruto de casi el 20% en el último trimestre. Entonces, efectivamente, pues son factores que hay que considerar. Sin embargo, como les mencionaba yo al principio, la vivienda se vuelve sumamente relevante justamente para el crecimiento de la economía y para poder mitigar el impacto, porque pues prácticamente representa esta industria aproximadamente el 13%, del Producto Interno Bruto. Y esta es la evolución de las tasas de la banca. Y aquí estamos comparando las tasas de la banca contra el bono de 10 años prácticamente y el margen de referencia que existen entre estos dos factores. Aquí lo que observamos es que si se fijan, aquí estamos marcando desde el 2012 hasta el 2020 y prácticamente en el 2014, ¿no? 2015 alcanzó el sistema pues prácticamente sus mínimos históricos, ¿no? que estamos más o menos por aquí. En ese momento hubieron bancos que lanzaron ofertas de 7% y prácticamente pues se recompuso muy por debajo de cómo se fue incrementando el bono de 10 años y se mantuvo muy estable, inclusive con los crecimientos del bono de 10 años, y ahora, ante la bajada de las tasas, pues evidentemente todos los jugadores del sistema pues nos hemos bajado la tasa de originación, ¿no? Lo cual muestra que efectivamente pues todo el sistema estamos justamente atentos de este mercado y evidentemente queremos seguir trasladando los beneficios a todos los clientes para que puedan seguir contratando créditos hipotecarios. Este es un buen dato porque al final del día, y ahorita vamos a ver, ver un ejercicio muy práctico, ¿no? De cómo una familia, ¿no? O lo que necesita una familia para poder adquirir un crédito hipotecario, ¿no? Y cuáles son los atributos en que la persona o la familia se debe de fijar. La tasa sin duda es un factor relevante, pero yo diría que efectivamente no lo es todo. Y esta es la evolución de las condiciones para hipotecas desde el año 2000, cuando regresamos a otorgar los bancos a dar créditos hipotecarios, hasta el 2020. Las tasas en el 2000, recordemos que eran variables, arriba del 20%, comisiones arriba del 6%, plazos hasta 15 años, solo había para el producto de adquisición, el pago por 1,000 era de 22 pesos, el porcentaje de financiamiento apenas se financiaba el 65%, no contábamos con seguro de desempleo y tampoco había deducibilidad de intereses. ¿Qué ha sucedido en los 20 años? Pues prácticamente ya estamos en niveles de tasas de abajo del 8%, tasas fijas, pagos conocidos por toda la vida del crédito, comisiones entre 0 y el 1.5%, plazos hasta 20 años, usos múltiples, ya no solo para adquisición, hay productos de construcción, preventa, remodelación, pago de pasivos, liquidez, pagos por 1,000 de 7 pesos a 10 pesos, financiamos hasta el 95%, se cuenta con seguro de desempleo y hay deducibilidad de interés, lo cual es un impacto directo a la tasa efectiva que el cliente paga por el crédito hipotecario. Y déjenme hablarles un poquito del factor del pago por 1,000.
prácticamente 22 pesos por cada 1,000 significa que por 1,000,000 de pesos el cliente tendría que pagar 22,000 pesos, lo cual con la regla de la relación pago-ingreso, que más o menos está en 30%, para hacerme la matemática más fácil, eso implicaría que un cliente, para que obtuviera en el año 2000 un crédito de 1,000,000 de pesos, necesitaba ganar alrededor de 66,000 pesos. Con 66,000 pesos, hoy un cliente con un pago por 1,000 de 10 pesos, suponiendo el ejercicio de 10, de 10 pesos por cada 1,000, pues prácticamente podría acceder a un crédito casi de 3 millones de pesos, ¿no? Ese es un poquito menos de 3 millones de pesos, pero esa es la diferencia de la evolución que ha tenido las condiciones de las hipotecas, que nos ha puesto a mucho más jugadores a competir, ¿no? Y todo, pues evidentemente, en beneficio de las familias mexicanas. Y esta es la transición de la oferta de productos que efectivamente, como les comentaba, se traduce en mejores condiciones. Y es que hoy hay una oferta multidimensional, es decir, ya no únicamente es a todo el cliente se le otorga exactamente el mismo producto, sino ya nos fijamos mucho más en la relación que tiene el cliente con el banco, en el nivel de endeudamiento, en el historial crediticio, en el porcentaje de enganche, y a partir de ahí otorgamos diferentes ofertas o diferentes esquemas a nuestros diferentes clientes. Las tasas son fijas y los pagos conocidos, como les decía, hay plazos desde 5 hasta 20 años. Hoy nuestros créditos cuentan con seguros de vida, seguro de daño, seguro de desempleo, lo cual se vuelve sumamente relevante, ¿no? Y sobre todo ahora el seguro de desempleo, lo cual creo que quita un poco esa incertidumbre del cliente a tomar la decisión, es decir, sobre todo ahora el seguro de desempleo, pero recordemos que el seguro de daños se volvió un factor fundamental, ¿no? En el sismo del 2017 y el seguro de vida. Y es por esto que les digo que no necesariamente la tasa es todo lo que el cliente se tiene que fijar, sino hay muchos de los atributos de los créditos en los cuales el cliente se tiene que fijar. Y uno de ellos, desde mi perspectiva, y es parte de lo que en la Asociación de Bancos de México tratamos de hacer a partir de la educación financiera, es justamente pues promover, ¿no? Que el cliente conozca justamente la oferta, ¿no? O sea, una oferta transparente, y que el cliente realmente se fije en todos los atributos de las ofertas. Es importantísimo que el cliente, y lo digo de verdad en serio, se fije en las coberturas de los seguros, que es algo que no necesariamente el cliente cuando contrata una hipoteca se fija, pero hoy se vuelve sumamente relevante. Y por último, como les comentaba en la lámina anterior, la deducibilidad de intereses, que no es otra cosa, pues prácticamente que a la hora que tú le restas la deducibilidad de intereses a la tasa real, es decir, al flujo que realmente el cliente pagó por la hipoteca, pues realmente la tasa, ¿no? O el CAT, o el costo anual total, que es lo que el cliente termina pagando anualmente por el crédito hipotecario, pues se vuelve mucho más bajo. Adicional a todo lo que les acabo de comentar, creo que una de las cosas más relevantes es que ya no existe solamente, como comentábamos, el producto de adquisición, sino existe una amplia gama de productos hipotecarios que permiten acompañar al cliente en distintas etapas de diversas necesidades. Y es que hoy tenemos productos para la adquisición, tenemos el tradicional, como lo que comento aquí, o tenemos productos cofinanciados. Los productos cofinanciados son los productos que otorgamos junto con los organismos de vivienda, el Infonavit o el Foviste, ¿no? Lo cual se vuelve sumamente relevante para quien realmente cuente con esa, digamos, con el saldo de la vivienda, porque tienes 3 fuentes de ingresos, ¿no? Es el crédito del organismo de vivienda, el saldo de la subcuenta de vivienda, más el crédito bancario, lo cual pues le permite a las familias y a las personas poder tener acceso a una mejor vivienda. Tenemos productos de construcción pura, es decir, cuando ya el cliente tiene algún terreno, o inclusive productos para comprar el terreno y construir. Hay productos para comprar y al mismo tiempo remodelar. Este se ha vuelto sumamente relevante en los últimos años, porque recordemos que el parque habitacional tiene ya más de 30 años y digamos ahora
la mancha urbana pues que se expandió, pues ahora la tendencia es que se regrese a los centros de las ciudades otra vez, y pues obviamente pues eso implica comprar una vivienda usada. La vivienda usada se ha vuelto más relevante en la originación bancaria en los últimos años, ha tomado mayor relevancia, y este producto pues te permite comprar, pero además remodelar, si es que quisieras hacerle algún arreglo a la casa que estás comprando. Los productos de preventa también que le permiten al cliente comprar cuando hay un proyecto, apenas cuando está el proyecto, y eso evidentemente pues permite a los clientes tener una plusvalía sobre el inmueble que están comprando. Hoy compran a un precio menor y ya con la facilidad de tener un crédito hipotecario. Luego tenemos créditos también únicamente para renovar, ampliar y mejorar, no necesariamente comprando, sino únicamente puedes tener un crédito hipotecario para remodelar. Esto a mí me gusta recordarlo mucho porque normalmente el cliente no tiene, a veces desconoce que existen estos productos y que puede hipotecar su casa para remodelarla. Y inclusive para remodelaciones menores, es decir, cambios de cocina o de baños o de pisos, pintar paredes, etcétera. Y muchas veces el cliente lo que hace es que toma algún crédito personal o un quirografario con la propia tarjeta de crédito para hacer este tipo de gastos, y la verdad es que es mucho más conveniente porque la tasa de un crédito hipotecario para hacer la renovación del hogar pues evidentemente es mucho mejor que la de un crédito quirografario. Luego está el producto de pago de pasivos, que recordemos que este producto tomó muchísima relevancia en el año 2013-2014, cuando las tasas llegaron a sus mínimos históricos. Seguramente veremos una tendencia en los próximos meses, ¿no? del producto de pago de pasivos, y esto no es otra cosa más que los bancos ofrecemos mejorar las condiciones de los créditos hipotecarios para que el cliente pues tenga un mayor beneficio. Luego también financiamos terrenos y por último el producto de liquidez. Hoy la liquidez es, digamos, clave en estos momentos. Hoy lo que los clientes, las empresas, las familias más debemos de cuidar es justamente la liquidez, y hoy los bancos, si el cliente tiene un inmueble, pueden hipotecarlo para obtener esa liquidez a una tasa mucho más atractiva que evidentemente endeudarte con otro tipo de instrumentos. Y déjenme platicarles, porque creo que se vuelve muy relevante hablar no solamente de las condiciones, como ya hemos hablado, de que otorgamos los bancos y cómo están las tasas y los diferentes productos y beneficios que tenemos, sino déjenme platicarles un poquito sobre los precios de la vivienda. Y es que en el banco hicimos un estudio de cómo se estaban comportando los precios de la vivienda. Y si vemos aquí, prácticamente se han comportado muy estables los precios de la vivienda. Efectivamente, llevábamos muchos años, o llevábamos prácticamente unos 7 años, donde los precios de la vivienda venían creciendo a doble dígito. Sin embargo, como se ve en la gráfica, sobre todo en este percentil, ¿no? En este percentil prácticamente se ve una disminución, ¿no? Una pequeña disminución. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque creo que también los precios de los inmuebles hoy se han mantenido estables, lo cual el cliente puede capitalizar hoy que los precios no siguen subiendo o no siguen subiendo al mismo ritmo, ¿no? Puede capitalizar el beneficio de comprar inclusive hoy una vivienda terminada para poder ganar esa plusvalía en los próximos años. ¿Qué vimos prácticamente, para ser más precisa? Prácticamente lo que vimos es dónde estaba la desaceleración más profunda. Prácticamente en viviendas o en el segmento que conocemos como el segmento bajo, que son viviendas de 800,000 pesos, prácticamente ahí se ha mantenido muy estable el crecimiento. Ahí vemos que ahí prácticamente no hay un cambio. Luego en la vivienda, digamos, media, lo que conocemos media, que va en un rango de entre 800,000 y 2.5 millones de pesos, prácticamente también se ha mantenido bastante estable. Y ahí donde vemos oportunidades es en el segmento entre 2.5 millones y más de 5 millones, que son las dos gráficas que se encuentran en la parte inferior,
porque prácticamente ahí sí vemos una desaceleración, más o menos una minusvalía que va en lo que va del año del menos 6%. Ahora, lo que es importante destacar es que esta minusvalía no necesariamente viene provocada por la pandemia. En realidad ya se observaba, y lo muestra en las mismas gráficas, ya se observaba pues inclusive desde diciembre del 2019, ¿no? Cómo venía un poco la tendencia de los precios de la vivienda hacia la baja en esos segmentos, en el segmento residencial y residencial plus. Y un poquito también hicimos el estudio un poco para darnos cuenta por ciudad lo que sucedía. Prácticamente donde vemos que hay una mayor oportunidad, pues es en la Ciudad de México y en el Estado de México, como lo muestran las gráficas hasta de arriba. Y igual en los mismos segmentos, de vivienda, media, residencial y residencial plus, aquí inclusive también desde la media, en la Ciudad de México. En ciudades como Nuevo León, pues prácticamente es muy estable. Jalisco, inclusive, sí sigue el repunte de los precios de la vivienda. Entonces, en realidad, insisto, están los componentes puestos para que hoy los clientes, no solo está traducido en las condiciones financieras que damos todos los jugadores que otorgamos créditos, sino sí, también en la propia oferta de vivienda, donde pues vemos que los precios se han mantenido estables y consideramos que es un buen momento para adquirir una vivienda y ganar plusvalía en los siguientes años. A manera de conclusión, lo que hemos visto es que en los últimos 20 años el portafolio hipotecario ha demostrado resiliencia ante diversas crisis. Actualmente existen condiciones favorables. Las tasas de interés de los créditos hipotecarios son de las más bajas de la historia, ¿no? Si contamos y el periodo del 2014. Actualmente los créditos hipotecarios cuentan con diversos atributos para proteger al acreditado en cualquier imprevisto. Seguro de vida, seguro de daños y seguro de desempleo, como les mencionaba. Existe una amplia gama de productos que permiten satisfacer las necesidades de los clientes. Y, como mencionaba por último, los precios de las viviendas se han mantenido estables en los últimos meses. Inclusive, en algunos segmentos y zonas presentan signos de desaceleración, lo cual, insisto, creo que pone todos los componentes para que las familias y las personas puedan contratar o adquirir una vivienda a través de un crédito hipotecario, ¿no? Con esto concluyo la presentación y si quieren podemos abrir el espacio a preguntas y respuestas. Aquí llegó una que dice, ¿qué aspectos debo considerar para tomar un crédito hipotecario? Miren, yo les diría varios factores. O sea, evidentemente lo que más publicitamos los bancos es la tasa, pero yo les diría, yo creo que es muy relevante primero fijarse, hay dos tipos de costos, son los costos de la originación y los costos digamos, durante la vida del crédito. Entonces, en los costos de originación se cataloga, por ejemplo, las comisiones por apertura, se catalogan, por ejemplo, el avalúo y los gastos notariales. El último que menciono, los gastos notariales, es sumamente relevante porque prácticamente en algunos estados llega a representar hasta el 8% del valor del inmueble. Entonces, es muy relevante que el cliente, ¿no?, evidentemente, sepa más o menos lo que va a tener que pagar para poder adquirir una vivienda. Esto, evidentemente, el 8% sucede en los créditos de adquisición, es decir, cuando el cliente compra una vivienda, porque evidentemente se paga el impuesto de traslado de dominio, ¿no? Y luego existen los costos que vas a pagar durante la vida del crédito, que evidentemente, pues el principal es la tasa, ¿no?, que compone el costo anual total. Los segundos son los seguros, porque los seguros también forman parte del costo anual total, ¿no? E insisto, yo la verdad soy de la idea de que aunque
a veces vale la pena pagar un poquito más, pero los seguros se vuelven sumamente relevantes. Insisto, ya tuvimos un evento del sismo del 2017 que lo demostró, y pues ahora el seguro de desempleo se vuelve relevante en estos momentos. Y luego hay comisiones también por administración, comisiones mensuales que algunos bancos cobran, ¿no? Que eso también pues forma parte del costo anual total. Entonces, poniendo todo esto, digamos, todos estos factores en consideración, yo creo que el cliente puede tomar la mejor decisión. Los clientes que tengan, digamos, la facilidad de ser empleado privado y de tener el ahorro de la vivienda a través del Infonavit, pues evidentemente un producto confinanciado es un producto que potencia, ¿no? Evidentemente el monto de crédito, y puede hacer que la familia y la persona se haga una mejor vivienda, y o a través del Foviste, ¿no? Que también son créditos que evidentemente tienen muy buenas condiciones y que también se complementan con crédito de la banca. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son los principales requisitos para tramitar un crédito hipotecario? La verdad es que es bien sencillo, y yo les diría que los bancos nos estamos reinventando en esta época de pandemia. Prácticamente en el banco que yo represento, la solicitud inicial puede ser meramente digital. Lo único que necesitamos es la solicitud debidamente llenada y requisitada, es decir, con todas las firmas, una copia de identificación oficial, los 3 últimos comprobantes de ingresos, si eres empleado, si eres independiente, pedimos hasta 6, algunos bancos, y un comprobante de domicilio actualizado. Con esos simples documentos, básicamente todos los bancos podemos darte una primera autorización, y después corre, evidentemente, pues todo el proceso de formalización, donde pediremos documentos adicionales ya propiamente de la vivienda. ¿Qué opinas de los remates bancarios? Si es una opción para comprar. Los remates bancarios, lo que sí me gustaría decir es, dependiendo del proceso en el que se encuentre el remate, los bancos no financiamos o no otorgamos créditos hipotecarios, y los organismos de vivienda tampoco, sobre remates bancarios. Simplemente, pero evidentemente pues es una buena opción para quien puede comprar de contado. ¿Realmente ven que la gente pueda adquirir una casa con esta crisis? Como lo comentaba, sí. O sea, ¿en qué factores nos tenemos? A ver, sin duda, como lo mencionaba, no podemos cerrar los ojos y decir no está pasando nada. Evidentemente está pasando algo. Ya prácticamente estamos en una recesión. Ha habido como mencionaba, más de 1 millón de pérdida de empleo, una caída del PIB casi del 20%. Sin duda, evidentemente hay factores macroeconómicos que están sacudiendo la economía. Sin embargo, yo creo que también hay factores estructurales y de demanda y de oferta que evidentemente hacen que sí sea un buen momento para adquirir una vivienda. Y simplemente si el cliente hoy cuenta evidentemente con la fuente de ingresos, ¿no? Que pues ese es el principal atributo, más allá de decir. Yo creo que lo que debemos de mirar hacia adelante es, insisto, las condiciones que no existían, y por eso me gusta hacer el comparativo con hace 20 años. Hoy las condiciones son otras. Hoy las tasas son fijas, los pagos son conocidos por toda la vida del crédito, tienen una cantidad tienen pues, todos los seguros para cubrir en caso de eventualidades, ¿no? Y hoy hay una fuerte competencia entre todos los jugadores del sector, lo cual nos obliga siempre a estarle dando o trasladando el mejor beneficio a la familia. Entonces, sin duda, sí creo que sea un excelente momento, e insisto, creo que todos los jugadores nos estamos poniendo alertas y debemos atender este mercado, porque evidentemente, pues como les mencionaba, pues es parte importante, o desde los desarrolladores, que es una fuente importante de generación de empleos, hasta pues evidentemente toda la industria que pues, representa, pues como les mencionaba, alrededor del 13% del PIB. ¿Se recomienda cambiar de banco cuando bajan tasas de interés? Esta es una pregunta. Miren, yo les diría, yo creo que sí,
si el beneficio, ¿no? O sea, otra vez hay que fijarse en todo el beneficio que vas a tener, porque no necesariamente que te bajen 50 puntos básicos a la tasa o 100 puntos básicos a la tasa significa que vas a pagar menos intereses a lo largo de la vida del crédito. Yo la recomendación que hago es siempre mirar el comparativo de las tablas de amortización, es decir, el ejercicio que te haga el nuevo banco, ¿no? Hasta el final puedes hacer toda la suma de lo que vas a pagar al final de tu hipoteca y todo lo que te resta pagar en el banco que estás, más los gastos que te va a implicar, si existe, o sea, que existen, ¿no? Algunos bancos los exentan o los financian, pero que existen para trasladar tu hipoteca. Si los dos componentes al final la suma, hay un beneficio sustancial entre lo que vas a pagar en el nuevo banco y en el que, del que estás, sin duda, sin duda, evidentemente, para eso existe el producto, justamente para trasladar ese beneficio a las personas. Si tengo ya un crédito hipotecario desde el 2013, es buen momento de liquidarlo y comprar otro. A ver, sí. Desde el 2013, si tienen, evidentemente en el 2013 había muy buenas condiciones. Yo lo que les diría es, no necesariamente si el cliente tiene, digamos, flujo para conservar su crédito hipotecario. Miren, normalmente el periodo donde el cliente paga, termina de pagar los intereses de un crédito hipotecario es al cuarto año, entre el cuarto y el quinto año. Entonces, si el cliente en realidad ya puede seguir pagando el crédito hipotecario y adquirir otro, yo les diría no necesariamente la recomendación sería pagar, y es que eso depende mucho de la persona o de la familia. Ahora, sin duda, para eso está hecho el crédito hipotecario y, por ejemplo, por eso el Infonavit abrió el producto de segundo crédito, porque sin duda es un valor agregado que el cliente se pueda ir haciendo conforme pues va creciendo su familia y su carrera profesional, pues se pueda ir haciendo de una mejor vivienda. Entonces, sin duda, claro que es buen momento y siempre va a ser buen momento para liquidarlo y comprarte una vivienda de mayor valor. ¿Habrá algún impacto en los precios a la baja en el corto plazo? Como les dije, ya lo vimos, sobre todo en los segmentos arriba de 2.5 a 5 millones, o sea, arriba de 2.5 millones, que es la vivienda residencial plus, sí ha mostrado unas pequeñas minusvalías, sobre todo en ciudades como Ciudad de México, Nuevo León, en Jalisco no se ve, en el estado de Jalisco, en el estado de Nuevo León no se ve, pero en el Estado de México y en Ciudad de México se ven pequeñas minusvalías. Insisto que por eso yo creo que también pues es un buen momento para adquirir una vivienda. En el sector privado existe algún seguro por impago, es decir, cuando una persona pierde su fuente de ingresos. Sí, está el seguro de desempleo. Está el seguro de desempleo, que lo mencioné, lo tienen todos los créditos hipotecarios que ofrece la banca. Luego, a mí también me gusta hablar del seguro bueno, no es el seguro, pero los productos, los clientes que adquirieron el producto de apoyo Infonavit, que es el producto que las aportaciones patronales, digamos, preparan el crédito bancario. Ahí entra el seguro de desempleo del banco y el seguro de desempleo del saldo de la subcuenta de vivienda. Es decir, el saldo de la subcuenta de vivienda también puede hacer frente al pago de la hipoteca del banco cuando el acreditado o el derechohabiente pierde su empleo. Y por último, que ese no es un seguro que propiamente lo pague el cliente. En algunos bancos existe el seguro de crédito a la vivienda, que es un seguro que lo puede pagar el cliente o lo puede pagar la propia institución financiera, que cuando el cliente deja de pagar, pues evidentemente protege esa pérdida, pero es más para el banco que para el cliente final. ¿En qué ciudades del país ves mejores perspectivas de tener más plusvalía? Ciudad de México sin duda es una muy buena ciudad para comprar. México, los estados que mostré, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. Mérida es una ciudad que viene creciendo bastante fuerte. Yo les diría que Mérida es un muy buen lugar también para adquirir un inmueble. Puebla, de las que no mencioné también.
algunas ciudades del Bajío, aunque ya se han estabilizado bastante también los precios en el Bajío, pero principalmente las que les menciono. ¿Para crédito hipotecario se requiere la escritura o se puede presentar únicamente el contrato de compraventa? No, sí, se requiere la escritura del inmueble. Inclusive se piden las boletas de predial y de agua, justamente en este proceso donde les comentaba que ya analizamos propiamente el inmueble, se pide la escritura. ¿Por qué? Porque se tiene que pedir al registro público de la propiedad el certificado de libertad de gravamen, es decir, los bancos nos tenemos que cerciorar que el inmueble no cuente con un gravamen anterior. Entonces, sí, no, el contrato de compraventa inclusive pues forma parte de la nueva escritura que el cliente va a tener con el crédito hipotecario, pero no es un documento que se pida, digamos, en el proceso per se. ¿Se puede juntar un crédito Infonavit con uno bancario? Sí, y por supuesto es el Cofinavit, el que se llama Cofinavit, que es el producto, ese producto ya tiene varios años funcionando en la banca y es sumamente relevante para la originación bancaria, más o menos representa el 30% de lo que originamos los bancos, el producto del Cofinavit. Y como les mencionaba, pues tienes 3 fuentes de ingresos en el producto de Cofinavit. Tienes el producto, el crédito bancario, tienes el crédito del instituto y además el saldo de la subcuenta de vivienda, ¿no? Que entonces, evidentemente, pues tienes mayor fuente de recursos para poderte comprar una mejor vivienda. ¿Cuáles son los gastos iniciales con los que debo contar para un crédito hipotecario? Como les mencionaba, avalúo, la comisión por apertura y el que es más relevante de inicio es los gastos de escrituración, ¿no? O sea, los gastos notariales que inclusive, digamos, llegan a representar hasta el 8% del valor del inmueble. ¿Se puede adquirir crédito de construcción para terminar una construcción ya iniciada? Sí. Claro que sí, o sea, si ya existe el proyecto y el cliente quiere terminarlo y se quedó sin flujo, sí, se presenta el proyecto de obra y se puede concluir con un crédito hipotecario. ¿Adelantar pagos es benéfico para mi crédito? Sí, sin duda, y mi recomendación es que lo hagan durante los primeros años, porque es donde realmente estás pagando la mayor proporción de interés. Digamos, durante los 4 primeros años es donde más beneficio tienes al realizar prepagos. ¿Se puede comprar entre 2 personas aunque no estén casadas? En los bancos, digamos, no necesariamente tienen que estar casados, ¿no? Pero por ejemplo, pueden vivir en unión libre 2 personas, ¿sí? O también pueden juntar ingresos familiares en línea directa, es decir, padre e hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay 2 figuras, prácticamente, uno puede ser acreditado y coacreditado para juntar 2 fuentes de ingresos, y la otra figura puede ser como obligado solidario. Hay obligados solidarios que consolidan ingresos, que juntan ingresos, o solo el obligado solidario que únicamente comparece ante la firma y es simplemente, digamos, como un aval del acreditado. Pero sí se puede, aunque no estén casados, es decir, en línea directa o que, o que no estén oficialmente casados, otorgamos los bancos. Inclusive, el Infonavit y en conjunto con la banca están desarrollando, bueno, ya inclusive lo lanzaron, el producto para personas que puedan juntar ingresos, ¿no? Y ahí también la banca queremos participar. ¿Se puede ocupar solo tu saldo de la subcuenta y el restante con el banco? Esto para los que quieran ocupar, no. Sí es necesario que para ocupar el saldo de la subcuenta de vivienda, sí es necesario que el Infonavit otorgue esa porción del crédito. En realidad, antes existía la posibilidad de que el derechohabiente únicamente ocupara el saldo de la subcuenta más el crédito bancario. Hoy no, hoy es el saldo de la subcuenta de vivienda más el crédito del Infonavit más el del banco. ¿El crédito de liquidez es conveniente por precio para usarlo en cualquier fin? Sí. Sin duda
en realidad más o menos para que se den una idea, están, sí, las tasas sí son un poco más altas que los créditos de adquisición, más o menos están alrededor del 12, en 15%, dependiendo la institución y el plazo. Y evidentemente sí es conveniente el crédito liquidez versus un crédito quirografario. Ahora bien, también es importante para el fin del recurso, ¿no? O sea, realmente el crédito liquidez está hecho mucho para consolidación de deuda, es decir, cuando tienes deudas de corto plazo en tarjetas de crédito o préstamos personales que te implican mucho flujo de liquidez mensual y que evidentemente, insisto, la regla del juego ahora se vuelve liquidez, pues prácticamente eso es lo que, para eso lo puedes usar, ¿no? Es decir, y el flujo, como mandas a un plazo mayor y evidentemente con una tasa más baja, pues evidentemente el flujo, la exigibilidad mensual, pues se vuelve mucho menor. Pero bueno, también hay que ser cautos también en que ocupamos el dinero del crédito a liquidez. ¿Puede explicar más los remates bancarios? Porque primero piden el dinero y meses después entregan, déjenme, no la veo bien, pero y meses después entregan el inmueble. ¿Esto es seguro? Miren, no conozco mucho el proceso, digamos, de los remates bancarios y cuando sucede eso, que primero les piden el dinero y después les entregan el inmueble, es porque está en el proceso judicial. Y ahí mi recomendación es que pues prácticamente sí se fijen muy bien en qué remate están bancando y a quién le están comprando el inmueble, que muchas veces pues ya ni siquiera es el propio banco, ya los bancos venden esos portafolios. Pero insisto, mi recomendación es que vayan a comprar un remate bancario, pues prácticamente ya el proceso legal se haya concluido. ¿Bajarán más las tasas de interés? A ver, se prevé que todavía haya bajadas, todavía haya una bajada al menos de entre 25 y 50 puntos básicos hacia, más pegado en mi parecer hacia 50 puntos básicos de la tasa de referencia del Banco de México. Sin embargo, nada más lo que sí me gustaría puntualizar es que no necesariamente que baje la tasa de referencia significa que las tasas de largo plazo, como es el bono de 10 años que mostraba, necesariamente vayan a seguir la misma tendencia. Si esto fuese así, o sea, si la tasa de referencia baja y además lo acompañan las tasas de largo plazo y evidentemente hay el componente de liquidez, pues evidentemente los bancos estaremos trasladando esos beneficios como lo hemos hecho y hemos contenido también las subidas para poder trasladar los beneficios a las familias y a las personas. ¿Puedo cambiar mi crédito de una institución a otra que me ofrezca mejores beneficios? Sí, como lo mencionaba, sí. Nada más, mi única recomendación es que se fijen muy bien en lo que les resta de pagar en el banco en el que estén y lo que les estén ofreciendo en el siguiente banco, ¿no? O sea, al final del día yo compararía la tabla de amortización, el resto que tienen que pagar en el banco donde están y lo que les está ofreciendo el nuevo banco, ¿no? O sea, la suma de lo que van a pagar, porque muchas veces, otra vez insisto, la tasa no lo es todo y hay muchos componentes adentro de la tabla de amortización que luego muchas veces no tomamos en cuenta. Entonces, yo haría la suma al final. Si es benéfico, pues la respuesta es que sí. ¿Pueden listar por son los principales requisitos para tramitar un crédito hipotecario? Sí, con gusto los repito. Para iniciarlo es muy fácil, la solicitud, debidamente llenada y requisitada, es decir, con todas las firmas, una identificación oficial, comprobantes de ingresos que pueden ser los últimos tres estados de cuenta o recibos de nómina si eres empleado, y si eres independiente pedimos los últimos 6 estados de cuenta, prácticamente todos los bancos, y un comprobante de domicilio. Prácticamente con esos 4 documentos podemos dar una aprobación, cualquier banco, una aprobación inicial. Más allá de la tasa de interés, ¿en qué me voy a fijar para adquirir un crédito para una casa, para elegir mejor? Todos los costos de originación, los costos y los costos que vas a pagar, el costo anual total, lo que se conoce como el costo anual total, que normalmente no es un costo que se publicite, porque se publicita más la tasa,
pero el costo anual total pues tiene ya el componente de los costos de los seguros, si existen comisiones mensuales, las comisiones mensuales, etcétera, y al final del día pues ese es el componente. El segundo componente, esos como atributos. Ahora, algo que no he mencionado, pero que para mí se vuelve sumamente relevante, es que yo creo que sí tiene que ver mucho la institución donde uno contrata el crédito y el servicio, ¿no? Al final del día, hoy lo que queremos ofrecer es un mejor servicio a nuestros clientes, ¿no? Entonces, se vuelve importante porque la relación con la institución financiera, pues es por muchos años, ¿no? Es, digamos, yo creo que el producto que más ancla a un cliente a una institución financiera. Entonces, yo sería otro componente que tomaría en cuenta. Más, para crédito de compra de terreno más construcción, obviamente no hay escritura todavía, de bote pronto. Está la escritura del terreno, evidentemente sí existe la escritura del terreno, y luego existe el proyecto y evidentemente sobre el proyecto de obra todavía pues no está concluido y después, pero sí hay una licencia de construcción, es decir, se piden todos los documentos para formalizar la construcción, que principalmente es la licencia de construcción y el proyecto de obra. Y evidentemente pues la escritura del terreno, que ahorita pues es simplemente terreno, ¿no? Según yo, no, aquí hay otra, llegó otra. Desde tu punto de vista, ¿qué me recomiendas para elegir el banco para tramitar un crédito hipotecario? ¿Y por qué? Híjole, la verdad es que está mal que yo responda esto, pero yo les voy a recomendar que escojan Scotiabank porque es la institución que represento. Pero la verdad es, a ver, yo me fijaría en todo. Primero, insisto, creo que sí es bien importante que nos fijemos en la institución donde contratamos porque es una relación que vamos a adquirir con la institución durante muchos años. Y por eso, al menos en la institución que yo represento, pues evidentemente por lo que estamos ofreciendo es servicio y asesoría al cliente, ¿no? Ahora, pues evidentemente los atributos de los créditos son importantes y yo tomaría en cuenta, insisto, pues toda una mezcla de todos esos factores, ¿no? O sea, para mí, insisto, la tasa de interés deja de ser relevante cuando tomo la decisión, o cuando recomiendo que un cliente tome la decisión. El CAT incluye absolutamente todos los costos del producto, es decir, comparando CAT sería equivalente a revisar las tablas. Sí incluye todo. La respuesta es sí incluye todos los costos. No es necesariamente equivalente a comparar la tabla de amortización, porque recuerden que hay productos que son de pago creciente, o sea, los pagos son conocidos por toda la vida del crédito, pero el pago es creciente, es decir, cada año incrementa algún porcentaje. Hay productos que dan descuentos sobre la tasa de interés, entonces amortizan más rápido a los clientes que pagan puntual. Es decir, hay diferentes atributos de los esquemas de financiamiento que no necesariamente, digamos, se traduce en que el CAT pueda ser comparable con la tabla de amortización, pero sí incluye todos los costos del crédito, ¿no? Yo me fijaría en ambas, en el CAT y en las tablas, haría un comparativo de las tablas de amortización. ¿Cuál es el plazo recomendado para tomar un crédito hipotecario? 5, 10, 20 años. La verdad es que el plazo tiene que ver más con la liquidez del cliente per se, o sea, más que haya un plazo recomendado, por eso tenemos plazos desde 5 años. Evidentemente el plazo de 20 pues te exige menos flujo mensual, ¿no? Aunque tengas el dinero, pues te exige menos flujo mensual y puedes ir prepagando el crédito, pero evidentemente pues a menor plazo también menor costo, ¿no? Eso es una realidad. Pero lo que te permite los plazos amplios, y por eso insisto que es un extraordinario momento en contratar un crédito hipotecario, es que pues como los plazos son largos y las tasas fijas, o sea, hasta 20 años, pues la exigibilidad mensual es menor, o sea, es bastante accesible para el cliente. Creo que ya no hay más preguntas. Entiendo que ya no hay más preguntas. Si es así, les agradezco mucho su participación. La verdad es que estuvo muy, muy nutridas las preguntas. Me despido. Les recuerdo mi nombre. Soy Paulina Prieto. Soy miembro del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México y directora corporativa de Crédito Hipotecario y Financiamiento Automotriz en Scotiabank. Que tengan muy, muy buen día.